una huelga malentendida. Los médicos del país iniciarán mañana una huelga general indefinida, haciéndole conocer al gobierno su rechazo a un decreto de aumentarle horas de trabajo sin reconocerles un aumento salarial en forma directa. Por decreto, el gobierno ha determinado aumentar el sueldo de 6 horas, aumentarle las horas de trabajo de 6 a 8 horas, por decreto, y no les va a aumentar sueldo. Pero uno entonces pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Parece que en el gobierno andan despistados, parece que no entienden realmente el trabajo de las personas. Y le voy a decir, voy a ser claro en este aspecto. Cuando nació la idea de aumentarle horas de trabajo a los médicos, nació en diciembre del año pasado en Cochabamba, cuando se juntaron las llamadas organizaciones sociales del movimiento al socialismo, y allá las Bartolinas, los campesinos, los colonizadores dijeron, no, esos médicos son unos vagos, los médicos trabajan 6 horas, que no puede ser, que se tiene que trabajar 8 horas. ¿Quiénes son pues ellos para no trabajar? Es que las Bartolinas y los campesinos no entienden este tipo de trabajo. No es lo mismo producir papa, quinoa, arroz, lo que quiera, que ser médico. Porque en definitiva se puede perder una cosecha de arroz, ¿de acuerdo? Se puede ser pobre, pero se sigue con vida y uno se puede reponer, uno puede rehacer, se puede rehabilitar, se puede recuperarse. Pero un médico, si tiene un enfermo en sus manos y pierde la vida, no lo va a poder hacer más. Perdió definitivamente, se le escapó. Entonces, no se puede igualar el trabajo de un médico profesional con el trabajo, por decirles, de un albañil. No, es un trabajo muy distinto. Fíjese usted un tema también importante, por ejemplo. Fíjese usted un detalle. Los trabajadores de yacimientos son los que mejor ganan en este país. Pero fíjese usted que los trabajadores de yacimientos, los ingenieros, tienen un horario especial, como también tienen los médicos horarios especiales. Fíjese usted que reciben un sueldazo. Ganan alrededor de 15.000, 20.000, 30.000 bolivianos mensuales. Trabajan 20 días. Muchos de ellos allá en los campos petroleros están sentaditos ahí en sus camiones, en sus remolques con aire acondicionado, navegando por internet, qué sé yo. No hacen nada. Pero cuando los necesitan, ellos están ahí. Están ahí durante 20 días al mes, alejados en el campo, y 10 días, totalmente 10 días de vacaciones. Puede que durante los 20 días no hayan hecho nada, pero su obligación es estar ahí y ganan un sueldazo. Entonces no se puede comparar, ni las Bartolinas, ni los campesinos, ni nadie puede comparar un trabajo donde existe demasiada irresponsabilidad. Demasiada irresponsabilidad. ¿No es cierto? Es decir, que si uno es responsable va a salir las cosas bien, pero si los sobrecargamos a algunos, evidentemente corre peligro la vida de las personas. Es un elemento, el que no se puede comparar trabajos. Un trabajo de periodista que puede ser descansado, pero
Ser periodista no es simplemente pues venir aquí a presentar un informativo. Tal vez para algunos será sencillo sentarse con todo lo feo que uno es, o ser reportero y ir a poner un micrófono, parecerá sencillo. Pero para saber preguntar, también uno tiene que ubicarse, tiene que estar enterado, uno tiene que saber qué es lo que quiere la gente. Para venir aquí a hablar, uno entonces tiene que estar leyendo permanentemente el internet, qué sé yo, un montón de detalles, cada uno a su estilo. Y todo ese bagaje de cosas, de conocimientos acumulados, pues tienen que ser trasladados a través de la radio, de la televisión o de los periódicos. Así como el albañil con relación al arquitecto. Evidentemente, el arquitecto sabrá dibujar, calcular, qué sé yo, pero tal vez no sabrá dar ningún badilejazo, como uno dice vulgarmente, no sabrá revocar ni nada por el estilo, pero el albañil lo hace bien. Cada quien en su campo, cada quien con su propia responsabilidad. El albañil pues le pondrá cemento, le hará esto, pero si el edificio se cae, ¿de quién es la culpa? Del arquitecto, del ingeniero, que no supieron hacer los cálculos, así como el edificio Málaga. ¿No es verdad? Entonces, fíjese usted esa comparación del albañil y el arquitecto. Si se cae el edificio, ¿de quién es la culpa? ¿Del albañil? No, porque lo único que hace él es, qué sé yo, colocar los ladrillos, poner los puntales, etcétera, etcétera. En el edificio lo tiene que ser el arquitecto, etcétera, etcétera. El tema de los médicos es exactamente igual. Los médicos debieran ser los mejor pagados, igual que los maestros, en mi criterio muy personal, porque los médicos salvan vidas, los maestros forman vidas. Y ambos, médicos y maestros en este país que dice que es socialista ahora, son los que menos ganan. O por lo menos, por la responsabilidad que tiene, son los que menos ganan. Y entonces, porque algunas bartolinas y algunos campesinos le dijeron a Evo, ¿cómo es posible que estos trabajen apenas aquí? Porque no le entienden a la polca, no saben la responsabilidad que tienen. No lo saben. Un campesino a las 8 de la noche, 9 de la noche se puede recoger de su campo e irse a dormir tranquilo hasta el día siguiente. No va a tener ningún problema. Pero un médico, por ahí su paciente se pone mal a las 3 de la mañana, tiene la obligación moral y la obligación legal, porque si no asiste a su enfermo, tendrá una responsabilidad profesional y hasta una responsabilidad penal. Fíjese usted la diferencia. El médico al final tiene que estar donde le llama a su paciente. Desde el momento que el médico asume a un paciente en un hospital, en una clínica, donde sea, es su paciente hasta verlo salir de la clínica o del hospital sanito o verlo salir en un cajón. Por eso es que creo que los médicos tienen toda la razón. Y por un tema más. Si el gobierno les quiere aumentar horas, ya los médicos lo han dicho, lo aceptan, ningún problema. Pero que también les aumenten, si les aumentaron 30% de horas de trabajo, que les aumenten 30% de horas, 30% de su sueldo. Es lo lógico, lo razonable, lo legal, lo legítimo. Y al mismo tiempo, si las bartolinas y los campesinos dicen que los médicos trabajen como los obreros, como nosotros los campesinos, que hagan acá. Los campesinos tienen su seguro agropecuario. Los obreros están protegidos por la Ley General del Trabajo. Entonces los médicos también debieran estar en las mismas circunstancias, protegidos por la Ley General del Trabajo, y hoy no lo están. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué socialismo hablamos?
Si unos son hijos y otros son entenados, otros son criados, otros son arrimados, etcétera, etcétera, si no se les da el mismo cariño y afecto a todos. ¿No es cierto? Es una verdad irrefutable. Hoy el Ministerio de Salud ha emitido una resolución ministerial por el cual pone en vigencia las 8 horas de trabajo. A raíz de este tema, los médicos del país han declarado huelga general indefinida a partir de mañana. Así que a partir de mañana la atención en los hospitales y centros de salud solo tendrá